Un trastorno del habla es una afección en la cual una persona presenta problemas para conectar o formar los sonidos necesarios para comunicarse con otras personas. Esto puede hacer que el habla de la persona sea difícil de comprender. Entre los trastornos del habla se encuentra la dislalia, la tartamudez y la taquifemia. El día de hoy en Cuidando mi Salud, trastornos del habla. Comenzamos. Muy buenos días y muchísimas gracias por estar una vez más aquí en su programa Cuidando mi Salud. Mi nombre es Mónica García, los saludo esperando que tengan un bonito día. Recuerda que en este programa nos preocupamos por traerles temas de interés, temas que podamos aprender, que podamos conocer. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que son los trastornos del habla. Yo creo que estos trastornos que cada vez afectan a más niños y que creo que es la edad en donde debemos de detectarlos. Ahorita nuestras especialistas nos van a hablar sobre eso. Para ello nos acompaña la licenciada en Comunicación Humana, Evelyn Danae Torres Castrejón. Bienvenida, licenciada. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Yo soy terapeuta de lenguaje. Me dedico a la parte como tal del lenguaje, la comunicación y un poco del habla. Yo trabajo en Seren, está de hecho por aquí, ahí me encuentran. Llevo 4 años de experiencia, soy egresada de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y pues aquí andamos. Muy bien, muchísimas gracias, bienvenida. Gracias. También nos acompaña la licenciada en Comunicación Humana, Karen Patricia Vences Avilés, también es terapeuta del habla. Bienvenida, licenciada. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación, por tomarme en cuenta. Igual, yo soy licenciada en Comunicación Humana, tengo 2 años de experiencia trabajando como tal. Me encuentro trabajando actualmente en un centro de desarrollo infantil, Centro Infantil de Aprendizaje y Psicología, ese se encuentra por el centro. Me especializo trabajando sobre todo con niños, estas dificultades, estos trastornos como tal del habla. Así es, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Antes de que iniciemos las preguntas a nuestras invitadas del día de hoy y conozcamos sobre estos trastornos del habla, vamos a ver un sondeo en la comunidad universitaria. ¿Qué trastornos del habla conoces? Conozco uno que se llama dislexia, hay otro que es el tartamudeo, no recuerdo bien el nombre tal cual. La dislexia yo la comprendo como esta dificultad que tienen las personas para poder acomodar ciertas letras o palabras al momento de estarse expresando. Y por su parte el tartamudeo es como estar repitiendo ciertas sílabas de la conversación y pues la persona presenta dificultad para poder como hablar de manera fluida. Conozco la dislalia, que básicamente consiste en una dificultad en pronunciar ciertas palabras, más que nada. La discalculia, que es la dificultad, bueno, es un trastorno que afecta principalmente la capacidad del procesamiento y el entendimiento de
sí, como de conceptos matemáticos, y puede ser causada por algún tipo de golpes. También hay factores genéticos o incluso hasta como malformidades neurológicas. Pues sí, yo conozco uno que es una persona que se traba mucho al hablar o que repite a lo mejor una misma palabra. Pues yo conozco una que se llama dislalia, que es cuando una persona se traba mucho cuando está hablando, y aparte de esa conozco la dislexia, que yo creo que es más común, que es cuando una persona está leyendo y igual se traba o mezcla palabras y letras y no se entiende bien lo que dice. ¿Cuáles pueden ser las causas de que una persona no pueda hablar bien? Pues yo pienso que pueden ser varias, entre ellas está como alguna afectación cognitiva en su cerebro y también la parte emocional y psicológica también puede verse implicado. Por ejemplo, una persona que sufre de tartamudismo, si está muy nerviosa, puede que se empeore y no pueda expresarse de manera adecuada. Pueden ser varias, desde nacimiento hasta algún tipo de traumatismo en la cabeza, así que dependería más bien. Pues yo siento que la mayoría de las veces es porque le da pena, vergüenza o inicia a tener como mucha presión al momento de hablar y no sabe como qué decir y se traba o inicia a dar esos como tics. Pues no sé si está asociado más a algo ya de la vista, porque ves en las que dicen que las letras se les cruzan, por ejemplo en la dislexia, o si son nada más los nervios o que los nervios los traicionan o cosas así. O si sea algo más que tenga que ver con su desarrollo desde que son chiquitos y que no les dejan comunicarse bien, entonces empiezan a tener estos problemas y ya cuando son adultos pues batallan para hablar. Estamos de regreso después de ver este sondeo y conocer qué tanto sabe la comunidad universitaria sobre este tema. Antes de que iniciemos las preguntas a nuestras invitadas del día de hoy, vamos a un corte. Lo invitamos a que no se vaya. Estamos de regreso, muchísimas gracias por el placer de su compañía. Bueno, como le mencionaba antes del corte, pues ahora sí vamos a iniciar con las preguntas a nuestras invitadas del día de hoy. Pues vamos a iniciar. Licenciada Karen, bueno, ¿qué podemos entender por trastornos del habla? Es nuestro tema del día de hoy, pero ¿qué entendemos por este término? Ok, mire, hay que tener como en cuenta que cuando hablamos de un trastorno del habla nos especificamos más en esta capacidad que tenemos para producir los sonidos de cada una de las palabras o para la formulación de palabras. Cuando hablamos de un trastorno es esta incapacidad que tienen para la producción, que ya varía de diferentes circunstancias, ¿no? Puede ser alguna afección en nuestro aparato fonoarticulador o puede ser simplemente que no haya afección como tal de manera orgánica, sino más bien que sea esta incapacidad para poder tener el movimiento, flexibilidad para la producción de estos sonidos. Ok, correcto. Y esto pues se ve más en los niños, ¿no? Es normalmente es más notorio en la niñez, sobre todo cuando van en la adquisición del lenguaje. Dependiendo de la edad en la que tienen los niños o en la que van los niños, se espera que haya una cantidad de sonidos adquiridos ya para esa edad. Si no tenemos esta cantidad de sonidos adquiridos o esta habilidad en la producción de sonidos, entonces ya hablamos que necesitan ahí como una evaluación para determinar qué tipo de trastorno es el que tienen, un trastorno del habla en este caso o un trastorno simplemente del lenguaje. Ok, muy bien, muchísimas gracias, licenciada. Hablando de esto ahorita que nos menciona la licenciada Karen, licenciada Evelyn, ¿cuál es la diferencia que existe entre el trastorno del habla y el trastorno del lenguaje? La parte del lenguaje es ahora sí que todo lo que tenemos aquí, ¿no? En el cerebro. O sea, aquí la diferencia es que la persona, en cuanto a la parte de los trastornos del lenguaje, puede que se le dificulte entender lo que le estamos diciendo, en la parte de seguimiento de instrucciones, en la dificultad para poder comunicarse, ya sea de manera expresiva o de manera pues no verbal, ¿no? En cuanto a la parte de los trastornos del habla, pues ya sería como la parte de los problemas de la articulación, también se puede afectar la parte de la voz, la fluidez. Entonces esa es como que la diferencia. La parte del lenguaje es como más a nivel cerebral, o sea, todo lo del cerebro.
y la parte del habla es como más del motor, del aparato fonoarticulador. Esa es como que la diferencia, pero se pueden dar juntas, o sea, a veces se pueden dar juntas o por separado, y pueden ser severas o pueden ser, pues, no tan severas, pero sí se tiene que tener como que una evaluación, ¿no?, para saber hacia dónde tiene que ir la parte de la intervención. Así es, definitivamente. Primero evaluar a los niños o las personas que lo necesitan y ya de ahí ver cómo se parte, ¿no? Claro. Perdón que le interrumpa, claro que esta parte de la evaluación que mencionaba la licenciada, sí es como importante tenerla en cuenta, que tiene que ser realizada por el especialista adecuado, porque muchas veces hay algunos especialistas que suelen tomar solamente algún tipo de curso, algún tipo de taller o algún tipo de capacitación y se atreven a realizar esta evaluación para poder diagnosticar como tal un trastorno del habla o un trastorno del lenguaje, lo cual pues no dudamos que a lo mejor tengan como el conocimiento en esos talleres o capacitación, pero sí hay que tener en cuenta que para llegar a esta parte de tener como esta habilidad y abarcar toda esta área, pues sí se estudia demasiado, ¿no? Sí, la carrera prácticamente que nosotras tenemos, porque tenemos la dicha de compartir como la misma carrera y en la misma universidad, pues sí es de 4 años y medio. Entonces no vamos a comparar como todo el conocimiento, todas las habilidades o toda la experiencia que vas adquiriendo dentro de la carrera, que obviamente pues se queda un poco corta también ahí, porque ya en la experiencia pues te cambian toda la teoría, ya ponerlo en práctica sí es como diferente a lo que te habían explicado, pero traes el conocimiento de 4 años y medio, ¿no? Traes las bases y muchas veces pues sí, algunos especialistas que no son como tal a lo mejor sí de la rama, pero no como tal específicos en la carrera, suelen tener como esta habilidad de decir, yo puedo diagnosticártelo o yo puedo evaluártelo y decidir que por estos hallazgos considero que tiene tal diagnóstico, ¿no? Pero no tienen como tal las bases. Sí es como importante ahí como que cada quien tenga su propia su balanza, ¿no? Esté en su propia área, ¿no? Porque cada quien tiene precisamente el conocimiento o las habilidades para poder hacer este tipo de evaluación o darle un seguimiento a estos trastornos. Definitivamente, yo creo que importantísimo lo que acaba de mencionar, licenciada, acudir con el especialista adecuado para que nuestro hijo, nuestro pequeño, pues sea diagnosticado de la mejor manera y tratado como debe de ser y no como lo menciona, a lo mejor algo que ni siquiera le va a servir, ¿no? Sí, claro. Muchas gracias por esta aportación. Y bueno, hablando de esto también, bueno, ¿cuáles son los trastornos del habla más comunes o conocidos? Ok, tenemos trastornos como la disfemia, tenemos trastornos como la disartria, la taquilalia, la disglosia o igual la dislalia, que en este caso ya es trastorno del sonido del habla, y pues son como los más comunes que tenemos. Muy bien, muchas gracias, licenciada Karen. Y bueno, ¿a quiénes afecta principalmente los trastornos del habla? Y mencionábamos que luego es a los niños, pero ¿hay otro sector de la población que también se ve afectada? Sí, pues adultos, jóvenes, ahora sí que nadie está exento, ¿no? O sea, pues adultos puede ser por algún accidente cerebrovascular o no sé, por ejemplo, en la parte de un poquito nos metemos a la disglosia, pues las parálisis faciales, ¿no? Entonces sí intervienen en la parte del habla. Igual los jóvenes también pueden tener problemas en cuanto a la parte del habla, porque a lo mejor de chicos no fueron atendidos de manera correcta o nunca se acercaron al especialista para que los atendieran. Entonces sí, o sea, no es como que sea directamente nada más con niños, sino que ahora sí que toda la población en general puede tener trastornos del habla. Justo esto era lo que mencionas, te iba a preguntar. O sea, realmente donde lo notamos pues es en los niños con su desarrollo, ¿no? Sí, conforme van creciendo, como lo mencionaba la licenciada, van adquiriendo pues sí, más palabras, más lenguaje. Pero si no se trata, pues es un adolescente o un adulto que sigue presentando estos problemas, ¿no? Y sí, o sea, pueden llegar, o sea, no es como que la edad sea una limitante, ¿no? O sea, pueden ir adultos
nosotros podemos rehabilitarlos. Sí lleva un poco más de tiempo, pero no es como que algo imposible, ¿no? Claro. Sí, y normalmente ya lo hacen ellos conscientes, ¿no? Sí. De esta situación. Muy bien, muchísimas gracias, licenciada. Y bueno, nos hablaba ahorita, la licenciada Karen nos mencionaba, bueno, que ya no es la dislalia, sino es el trastorno de los sonidos del habla. ¿Cuáles son los síntomas de esta? Es una alteración de los sonidos, igual propiamente del habla. En el español tenemos 22 sonidos. Aquí, por ejemplo, esta alteración se llama fonético, ¿no? O sea, es cuando el niño pues sustituye, no solamente el niño, ahora sí que la persona que presenta el problema, sustituye el sonido por otro, o lo omite, o lo distorsiona, ¿no? Pero aquí el sonido en la parte fonética todavía no está como adquirido, o pues así exactamente, todavía no está adquirido, entonces el niño no lo va a decir de manera aislada, ni en sílabas, y pues tampoco en palabras ni en la conversación como tal, ¿no? Entonces sí es importante saber diferenciar, porque también está el otro tipo que es el fonológico. Aquí el fonológico es cuando ya está el sonido adquirido, lo puede decir el niño de manera aislada, en sílabas, pero ya en palabras, en la conversación, ya no lo dice, o sea, me lo cambia por otro sonido, y sí se da mucho, sobre todo esta parte del trastorno fonológico. Entonces sí es importante saber diferenciarlos, porque sí llevan diferentes enfoques. Y también puede presentarse los dos en conjunto, o sea, puede que la persona tenga ambos al mismo tiempo. Entonces sí se necesita como que evaluar como tal al niño para saber qué sonidos están afectados, qué sonidos ya adquirió, qué sonidos pues todavía le falta. Y como comentaba mi compañera al inicio, nosotros tenemos una tabla de los sonidos adquiridos por edad, entonces sí tenemos que tomarlos en cuenta, porque hay veces que nos llegan papás como que su niño tiene 3 años y viene como de que es que no pronuncia la R, ¿no? Pero yo no espero que un niño de 3 años me pronuncie la R, porque tiene que tener otros sonidos que me interesaría más que aprenda que la R que se adquiere hasta los 5 años, por así decirlo. Es como de los últimos sonidos, ¿verdad? Sí, claro, porque son los más complejos, entonces sí, es como de, ok, dele su tiempo, ahí sí puedo decirle, dele su tiempo al niño, espérese a que tenga los 5 años, a los 5 años todavía no lo adquiere, pues ya lo puede traer. Pero sí es importante tomar eso en cuenta. Ya, por ejemplo, si un niño de 4 años no me dice sonidos que me tuvo que haber decidido a los 3 años, pues ya ok, puede haber como la terapia, ¿no? Claro. Pero sí es muy frecuente. Yo en lo personal me llegan muchos con los fonológicos, no tanto con los fonéticos, pero sí es una situación que tenemos que saber diferenciar, ¿no? Y como un ejemplo, ¿qué sonidos son estos que luego a veces, como nos menciona, sí dicen de forma en sílabas o solo, pero en palabras no? ¿Cuál es el más común? Los más comunes, los que a mí me han llegado, es, por ejemplo, que no dice la S, la S, la R, la K, la K, la R, son los que más frecuentes, son los que más me llegan. A veces la P, pero sí son los que he visto que son los más constantes, Pero, por ejemplo, sí hay que tener como esta consideración, porque sí existen como ciertos enfoques, ¿no? Pero ya, no sé si quiera complementarme. Gracias. Ok. Sí, coincido con la licenciada. Los niños, porque normalmente van a terapia, o con los que he tenido más experiencia en trabajo son con niños, ¿no? Estos pacientitos que llegan han tenido como más dificultad justo en esos sonidos fonéticos que mencionaba la licenciada, y a esos aunados al sonido de la L, por ejemplo, ¿no? Que sí es como muy marcado que la tienen, por ejemplo, inicial, ¿no? Pueden decir a lo mejor, no sé, lombriz, ¿no? Obviamente con su distorsión o con su omisión o sustitución de algunos otros sonidos, pero el principal que me interesa, por ejemplo, ahí, poner el ejemplo es con el de la L, ¿no? La dice inicial, lombriz, pero a lo mejor en una palabra que la tenga intermedia, como pelota, ahí ya hacemos la omisión, ¿no? Y puede decir nada más peota.
o puede hacer una sustitución. Normalmente la sustituyen o he escuchado mucho a mis pacientitos que tienen muy marcada la T algunos, ¿no? O la D algunos, ¿no? Y entonces en vez de decirte una pelota, ya cuando hacen una sustitución de ese sonido, ya te dicen una pedota, ¿no? Y ellos es como muy, ¿cómo le explico? Sí, es como muy complicado hacerles ver a los niños esta parte como del error, porque en primera estamos, sobre todo los niños, ¿no? Estamos, todavía un adulto, usted dice, ellos logran comprenderte más, están como más conscientes de esta dificultad, pero los niños no. Al niño es como más complicado decirle, oye, te estás equivocando porque estás diciendo este sonido por este. O de lo contrario, estás diciendo esta palabra por esta, escúchate, ¿no? La dices como yo y ellos, suena igual, para ellos suena igual, aunque igualito, ellos te estén diciendo una pedota y tú les des pelota, pelota, previo a ya darle a conocer el punto y modo de articulación del sonido, porque a lo mejor puede decirlo de manera inicial, pero ya intermedia o final no tenemos como la conciencia ya al usarlo en una palabra, y entonces no está como esta parte de, para la pones la lengua aquí y sale el sonido, ¿no? Entonces hacerlo entender que está diciéndolo de manera incorrecta, sí es un gran reto, de verdad, es un gran reto que el niño primero te diga, sí estoy mal yo. No, definitivamente un niño no te va a decir si estoy mal yo, no, sí lo estoy diciendo mal yo, definitivamente. No, en base a todos los ejercicios, a todas las dinámicas que haces, ya ellos van en el transcurso del tratamiento, van notando como esta diferencia y sobre todo la aceptación social. Muy bien. Vamos a seguir hablando más sobre este tema, licenciada, pero antes tenemos que ir a una pausa. Lo invitamos a que no se vaya. Estamos de regreso, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Vamos a continuar con las preguntas a nuestras invitadas del día de hoy, pero antes vamos a ver una cápsula para profundizar más en este tema. Se cuenta que Demóstenes tenía dificultades para hablar, probablemente tartamudeaba. Con perseverancia y piedritas en la boca, logró convertirse en el mejor orador de la antigüedad. El emperador de Bizancio en el año 770 fue Miguel II el Tartamudo, y a principios del siglo XX el rey Jorge VI de Reino Unido, aterrado de hablar en público, recurrió a un logopeda para entrenar su habla y poder declararle la guerra a Alemania de forma elocuente. Como ves, todo tipo de personas pueden tartamudear. Pero, ¿qué causa la tartamudez? La tartamudez es un trastorno de la comunicación que se caracteriza por la pérdida de la fluidez al hablar. Esta puede ser por dos tipos que respetuosamente trataré de emular con fines ilustrativos. La tartamudez puede ser por repeticiones, llamada clónica, o por interrupciones, llamada tónica. Pero la mayoría de quienes la tienen sufren de la mixta, un poco de las dos. Es más común en hombres que en mujeres. De cada 4 personas con esta discapacidad, solo una es del sexo femenino. 1 de cada 100 personas padece de tartamudez y es más común en los niños. Hasta 5 de cada 100 niños la han tenido. Aristóteles, quien posiblemente también tartamudeaba, decía que la causa era que las ideas fluían más rápido de lo que la lengua se movía. Durante mucho tiempo se pensó que el problema era anatómico. Hasta el siglo XIX, los doctores trataban de curarla cortando un pedacito de lengua, dividiéndola o poniéndole prótesis, o tratando de ensanchar el paso de aire a los pulmones. Es un trastorno complejo que no tiene una causa bien definida. Todo indica que hay una predisposición genética. Si tienes familiares que tartamudean, hay 3 veces más posibilidades de también tener esa condición. De hecho, se ha asociado con errores de copia del cromosoma 12. 10% de los tartamudeos
tartamudos tienen alteraciones en el gen GNP-TAB y ningún no tartamudo las tiene. Estamos de regreso después de ver esta cápsula, pues ahora sí vamos a continuar con las preguntas a nuestras invitadas de este día. Pues bueno, continuamos. Ya hablábamos un poco de lo que es, bueno, nos explicaban que no se dice dislalia, sino trastornos de los sonidos del habla. Vamos a hablar un poquito, bueno, a qué se refiere esto de las causas de este trastorno y cómo es que se trata este padecimiento. Son cuatro causas. Unas son morfológicas, que es cuando hay alguna malformación en la anatomía. Ya más adelante vamos a mencionar un poquito de esas. Igual la otra es neuromotor. La parte neuromotora es cuando el cerebro no sabe cómo ordenar la información para mandar la orden a nuestro aparato fonoarticulador y haga los movimientos que son asociados a la parte del habla. Esa es la parte neuromotora. La parte auditiva, también la parte auditiva puede hacer que las personas tengan problemas en los sonidos del habla, ya sea porque a lo mejor tiene una pérdida auditiva leve o en la parte de la discriminación no alcanza como a diferenciar los sonidos. Y la otra es la parte del aprendizaje motor y la parte cognitivo-lingüística, que es como aquí no se sabe realmente la causa, ¿no? O sea, no es como que diga, esto es porque el niño tiene tal cosa, sino que nada más se da así, o sea, no tiene un porqué. Claro. Entonces sí es como importante saber en la evaluación qué causa es la que tiene el niño para poder intervenir de manera eficiente. Entonces sí hay que tenerlas súper en cuenta. Y en base a esto es a cómo se trata, ya haciendo la evaluación y viendo, como lo menciona, bueno, de qué tipo es y ya es como intervienen ustedes, ¿no? Sí. Por ejemplo, en la parte fonética, que es lo que comentamos al principio, hay dos enfoques, ¿no? El tradicional, que por lo regular son el que manejamos nosotras, que te enfocas en un sonido. Por ejemplo, si el niño no me dice la S de manera aislada, yo me voy a enfocar en la S para que el niño me la pueda decir, ¿no? Ya después me voy a sílabas, ya después a palabras, ya después a frases. Esa es la parte del enfoque tradicional, es el que seguimos manejando como terapeutas, y está el enfoque actual, que es el que se maneja muy poco, que es cuando te enfocas en muchos sonidos a la vez. O sea, no nada más te casas con uno, ¿no? Sino que puedes meter varios para que el avance sea como más rápido, ¿no? Porque hay veces que en lo personal me pasaba que me estancaba como en un solo sonido y pues sí era como frustrante, ¿no? Para uno como terapeuta. Pero sí es importante saber usar estos dos enfoques. Claro. En la parte, por ejemplo, fonológica, hay muchísimos más enfoques. Nada más, yo los que suelo usar, muchos son 3, que son los pares mínimos, que por ejemplo, como comentaba anteriormente mi compañera Karen, los niños pues usan mucho la T, ¿no? Entonces, por ejemplo, si el niño no me dice la K de manera, en palabras, pero sí me lo dice de manera aislada, sí me lo dice en sílabas, entonces aquí yo lo que hago es poner un par mínimo, que me refiero a, por ejemplo, puedo usar la palabra casa, que lleva el sonido de la K, pero el niño me suele cambiar por la T, ¿no? Entonces hago la comparación. Puedo usar la palabra taza y la palabra casa para que el niño de manera auditiva empiece como a diferenciar, ¿no? Que son cosas diferentes. Entonces ese es como un enfoque, ¿no? En los pares mínimos, y se usa cuando el niño constantemente me está cambiando ese sonido por la T. Por la T, por la T, por la T. Es el que más usan frecuentemente. Y por ejemplo la otra, que son los máximos opuestos, que aquí se utilizan varios sonidos a la vez. Muchos sonidos afectados se utilizan, pero con pares igual. Pares mínimos, pero son varios sonidos. Por ejemplo, el niño me dice coca, ¿no? Me dice la palabra coca, pero a lo mejor no me dice la L, no me dice la F, pero sí la K. Entonces aquí yo lo que voy a poner son varias palabras, pero cambiar un sonido, solo un sonido, que es el que está afectado. Por ejemplo, puedo utilizar
foca, puedo utilizar loca y puedo utilizar coca, ¿no? O sea, son cosas, la palabra sigue igual, pero solamente me cambia un sonido. Esos son como máximas oposiciones. Y ya la otra es el enfoque de complejidad. Aquí te enfocas en el sonido más complejo. O sea, no es como que esté tan afectado, pero sí me enfoco más en el complejo, que por lo regular es la S y la R, ¿no? Entonces ya no me quedo o no me estanco con el sonido que quiero que me diga, sino que me paso a otro más difícil para que ya una vez que me lo domine, ya los demás se le hagan más fáciles. Entonces son los 3 que uso más. Pero sí es importante saber qué tipo de trastorno tiene el niño para poder ver qué enfoque puede tener, porque pues cada persona como es un mundo, ¿no? Claro. Entonces sí tenemos que tener bien en cuenta eso. Sí. Y esos son los que yo manejo, y también se pueden utilizar como pistas visuales, pistas táctiles, metáforas. Por ejemplo, en las metáforas es cuando asociamos un sonido con algún objeto, ¿no? Por ejemplo, la S la puedo asociar con una serpiente, con el sonido de la serpiente. Y cada vez que yo le digo al niño, la S, ¿cómo le hace la serpiente? Entonces esas serían como tipo metáforas. La parte gestual, puedo yo dibujar en el aire la S, ¿no? O sea, como para que el niño se acuerde que tiene que llevar ese sonido cada vez que le estoy como modelando alguna palabra. Y la otra es visual. Yo le puedo enseñar alguna imagen en donde esté como en la boca, y ahí hace como la apertura, ¿no? Ajá, exactamente. Entonces, la sonrisa, ¿no? Okay. Y la táctil es cuando ya puedo yo intervenir un poquito y decirle, mira, ve mi boca, escuela. Entonces ya le estoy yo enseñando de manera táctil cómo tiene que poner la boca para que pueda él emitir ese sonido, ¿no? Son como pistas. Y pues sí hay que tomar en cuenta de que actualmente, digo actualmente porque se siguen usando las praxias, ¿no? Son estos movimientos que, a ver, saca la lengua, ahora muévela de los lados. Eso actualmente ya no se usa. Entonces, eran estos ejercicios, ¿no? Que ponían luego a exactamente, los niños. De que lápiz, de que subir la lengua, bajar la lengua, poner que el chocolate o lo que sea. Eso ya no se usa. No se usa porque al final de cuentas no hablamos con la lengua afuera, ¿no? O sea, todo es adentro. Entonces, sí sugiero que como papás tengan en cuenta de que si alguien les dice o les sugiere trabajar praxias, esto se llama praxias, pues salgan de ahí, porque quiere decir que el profesional no está actualizado. Exactamente. Entonces sí es importante tenerlo en cuenta e ir con el especialista adecuado. Muy bien, muchísimas gracias, licenciada. Vamos a hablar un poco, nos gustaría que nos hablara, licenciada Karen, bueno, ¿qué es la disfemia o la tartamudez? ¿De qué se trata esto? ¿Cómo, pues sí, este trastorno que también lo oímos, que a veces es muy común en algunas personas? Ok. Bueno, la disfemia ya es un concepto que está desactualizado. Okay. Ahorita hablamos de un trastorno en la fluidez del habla. Sí, son como el mismo, son diferentes términos, pero hablamos como del mismo trastorno, ¿no? Cuando hablamos de este trastorno, decimos que las personas que cuentan con este trastorno presentan una afectación en la fluidez y sobre todo en el ritmo del habla. Estas personas presentan palabras repetitivas, sonidos como más prolongados y suelen ser como muy notorios en su manera de expresarse, ¿no? Sí es importante como estar como muy alertas porque suele presentarse en algunas ocasiones en los niños y suelen hacer como tener como mucha tensión al hablar, pausas, tener, ¿verdad?, estos espasmos al hablar,
comprenden el lenguaje, pero ellos suelen buscar como palabras más sencillas o más concretas, fáciles de sacar o de emitir, para que no tengan precisamente que hacer como una palabra muy alargada y que se presenten estas repeticiones o estos espacios prolongados. Hay que ser como muy conscientes que ellos presentan mucha tensión y muchas veces como les genera como ansiedad a la hora de hablar, justo por esta dificultad que tienen para emitir los sonidos. Quisiera implementar un poquito. Adelante. La causa de la tartamudez es neurobiológica, ¿no? Es parte genética. Se considera ahora la tartamudez como una neurodivergencia, como la parte del autismo, ¿no? O sea, es como una característica del habla que tiene la persona. Entonces sí es importante que tengamos en cuenta esto, porque no es como una enfermedad, tampoco se debe como a orígenes psicológicos ni emocionales, o sea, no son factores que intervengan en la tartamudez como tal. Esta es como una manera que tiene la persona de hablar, que a veces el factor como de ansiedad, de estrés y todo eso, no la desencadena, pero sí la puede como acentuar más, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, no es como que mi sugerencia es que la persona vaya al psicólogo, porque no es a causa psicológica, sino que con quien tiene que ir es con un terapeuta de lenguaje para que pueda llevar como un seguimiento, pero alguien que esté como muy especializado en el tema, ¿no? Porque sí es importante tener en cuenta esto. Como decía mi compañera, aquí pues se da la parte de que repiten pues sonidos, sílabas, palabras, pero sí se debe a factores genéticos y neurobiológicos de consideración. Y acudir, bueno, como lo mencionó, con el especialista. Muy bien. Muchas gracias, licenciada. Vamos a seguir hablando sobre este tema del día de hoy, que son los trastornos del habla, pero antes tenemos que ir a un corte. Lo invitamos a que no se vaya. Estamos de regreso, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Estamos en la recta final de nuestro programa del día de hoy, pero todavía tenemos algunas preguntas a nuestras especialistas. Pero antes vamos a ver una cápsula para profundizar más en este tema. En un cerebro sin trastornos de comunicación, el habla se desarrolla en el hemisferio izquierdo, específicamente en dos zonas: el área de Wernicke, que procesa los significados, y el área de Broca, que se encarga de la gramática. Juntas forman el circuito del habla, pero para poder hablar también necesitamos mover músculos. Para eso interviene la corteza motora, el circuito del movimiento. De la articulación de estos dos circuitos surge el habla, pero en las personas con tartamudez se ha encontrado que el procesamiento ocurre menos en el lado izquierdo del cerebro y más en el lado derecho. Esto dificulta el enlace entre los dos circuitos, lo que pone a trabajar intensamente al cuerpo calloso que conecta los dos hemisferios. Más aún, este cambio de lado pone en contacto el procesamiento del habla con las partes del cerebro asociadas con las emociones. Sabemos que la tartamudez no es causada por ansiedad o timidez, pero sí que tartamudear provoca vergüenza y miedo, lo que lleva a la ansiedad y timidez. Y eso puede agravar el trastorno y afectar severamente el estado emocional de las personas. Por eso es importante no regañar a los niños que la padecen ni tratar de obligarlos a hablar en situaciones estresantes. Esta condición suele aparecer entre los 2 y los 5 años de edad, y la mayoría la suelen superar después de los 10 años sin necesidad de tratamiento alguno, solo con paciencia y comprensión. Si después de esta edad persiste la tartamudez, y se nota porque los niños empiezan a desarrollar estrategias para evitar hablar o decir palabras difíciles, la recuperación es posible siguiendo estos consejos. 1. Hablar abiertamente de la tartamudez, evitando burlas y regaños. 2. Tomar en cuenta que el proceso seguramente será largo y paulatino. 3. Procurar la relajación.
propiciar la conversación en ambientes tranquilos y escuchar con paciencia, dejando que el niño se exprese. 4. Es posible pedir ayuda logopédica a un fonoaudiólogo. Este seguramente recomendará un tratamiento que indique hablar de manera lenta y continua, controlando la respiración para mejorar la fluidez. Es curioso que la fluidez mejora bastante cuando la persona habla al unísono con otras personas. Por eso se inventó un aparato que ayuda al tratamiento haciéndole coro a los pacientes, algunos de los cuales han mostrado mejoría, pero faltan pruebas concluyentes. Es importante decir que la tartamudez no es signo de discapacidad intelectual. Quienes tartamudean son tan inteligentes como los demás. El joven inglés Charles Dodgson era tartamudo y quería ser sacerdote, pero para ser sacerdote se necesitaba tener una gran dicción, así que fue rechazado. Entonces se dedicó a la literatura. Se convirtió en Lewis Carroll, autor de la famosa Alicia en el País de las Maravillas, celebrada por su originalidad y su profundidad intelectual. Estamos de regreso después de ver esta cápsula. Vamos a continuar con las preguntas a nuestras invitadas del día de hoy. Licenciada Evely, ya hablábamos un poco, de lo que es la tartamudez y todo esto. ¿Cómo se trata o también cómo es que si nosotros notamos que nuestro niño pues no está diciendo las palabras de manera correcta o hace muchísima este sonido así de que vuelve a repetir o algo, ¿en qué momento debemos llevarlo, darnos cuenta que realmente sí necesita esta terapia? Porque a veces nos es muy difícil, lo decimos, al rato se le quita, no va a pasar nada, o estamos como que lo minimizamos. Pero unos tips o qué nos puede decir como para nosotros también darnos cuenta que es necesario acudir con el especialista. A partir de los 2 años ya lo pueden llevar a valoración, ¿no? Si el niño empieza como que es con estas repeticiones, o sea, ya es momento. Sí hay que tener en cuenta que la tartamudez es variable, ¿no? E intermitente. Me refiero a intermitente, es que va a haber momentos en que la persona se trabe mucho, o no se trabe nada, o sea poquito. Claro. Y me refiero a variable porque no se da de la misma manera en las personas, ¿no? O sea, hay personas que en ciertos contextos les cuesta un poquito más, o en ciertas situaciones se da un poco más. O sea, es dependiendo de la situación. Entonces, sí tenemos que también tomar en cuenta estas variables, porque de ahí pues se va como los enfoques, ¿no? La tartamudez no es algo que yo como especialista lo lleve a cabo, pero sí tengo conocimiento de algunas cosas. Pero, por ejemplo, se daba mucho de que trabajabas la parte de los masajes, de la respiración. Eso ya actualmente no se hace. La parte de la fluidez tampoco se hace porque, como le comentaba al principio, es algo neurobiológico, ¿no? O sea, no es algo que se pueda así nada más disminuir con esas estrategias. No, aquí lo que sugerimos como terapeutas es que validemos siempre el habla de niño y de la persona, porque pues también se da en adultos. Entonces, dejarlo que termine de hablar, no interrumpirlo, no pedirle que repita lo que nos dijo, o terminar el mensaje por él tampoco no es lo correcto, sino que tenemos que escucharlo, ¿no? Así como cualquier persona que se está comunicando, es importante que la persona que presenta la tartamudez se sienta escuchada, validada, y eso haga que tenga como más seguridad, ¿no? De que su tartamudez no está mal, sino que está bien, que hay que aceptarla. Entonces, sí hay que tomarlo en cuenta y evitar ese tipo de situación de que a veces como papás sí nos desesperamos, de que, ay, ya te trabaste, mejor yo termino el mensaje por ti, es como que lo más erróneo que podemos hacer, ¿no? Entonces sí sugiero como terapeuta ese sentido, ¿no? De que dejemos a la persona que se exprese, que acepte su tartamudez como tal, ¿no? Y eso le va a dar como más seguridad. Entonces, sí es importante tenerlo en cuenta, pero la tartamudez sí se puede detectar a partir de los 2 años. Muy bien, sí, para que también como papás pues siempre estemos muy al pendiente de esta parte. Y bueno, ya hemos hablado, licenciada, de algunos trastornos y bueno, algunas causas y todo esto que a veces vemos en
en nuestros niños. Pero bueno, ¿cómo se diagnostican esos trastornos? ¿Qué tipo de pruebas son las que ustedes realizan como para determinar que digan, bueno, si es este tipo de trastorno, lo voy a tratar así, o es este? Y también, como nos mencionaba la licenciada Evely, pues también cada persona pues lo vamos a presentar de manera diferente, ¿no? Bueno, hay efectivamente diversas pruebas o evaluaciones que se pueden aplicar, no siempre son las mismas, aunque a lo mejor evalúen la misma área o lo que nosotras queremos saber en específico, no siempre la misma prueba nos va a funcionar para todos los pacientes, ¿no? Hay algunas que son por edades, algunas otras que aunque sean aunque yo tenga 2 niños, no sé, de la misma edad y le quiera aplicar la misma prueba a los 2 niños, a veces no funciona así. Sí. Y no funciona así simplemente porque a veces los niños no son iguales y no se prestan como para que tú puedas tener esta fluidez para poder evaluarlos con la misma, ¿no? Hay que saber decidir o seleccionar cuál es la prueba adecuada para el pequeño o para la persona. Normalmente se tiene que aplicar una evaluación para evaluar pues el habla, otra evaluación para esta parte de la percepción o discriminación auditiva, otra evaluación que nos dé como resultados o hallazgos sobre el contenido, forma y uso del lenguaje para saber justo lo que mencionábamos al principio, si el trastorno que presenta el niño o la persona solamente es trastorno del habla, trastorno del lenguaje o vienen a la par. Claro. Sí, es importantísimo y también como papás, pues que estemos muy al pendiente de esta parte, ¿no? Sí, claro, sobre porque todo. Sí, somos muy, que no le damos importancia, ¿no? Sí, claro, y sobre todo en esta parte de la evaluación, sí, por eso era lo que mencionaba al principio, tener como muy en cuenta que todas estas evaluaciones que se aplican, tenemos que saber interpretarlas como son y tener en cuenta todos los hallazgos que nos arroja la evaluación, porque poner un diagnóstico por poner es súper fácil, ¿no? Yo puedo decir, tiene esto, esto y esto, ¿no? Pero ese diagnóstico, por así decirlo, ya es una etiqueta que le vamos a poner al niño y que no como que se la estás marcando, sino como que ya tiene ahí su antecedente el niño de que le pusieron ese diagnóstico y a veces son diagnósticos erróneos o diagnósticos que ni siquiera tienen como las bases para fundamentar que ese era el diagnóstico que le pusieron al niño. Claro, ¿no? Sí, yo creo que importantísimo esto. Mencionaba, licenciada, que podemos llevar a los niños desde los 2 años a evaluar, pero ¿hay alguna edad? Porque bueno, también nos mencionaba que la R, pues a veces la mencionan hasta los 5 y medio. Entonces también es difícil que como papás digamos, ay, ya, a lo mejor ya es momento, ¿no? ¿Cuál es la edad indicada, o sea, como para llevar a nuestros hijos a una evaluación, sobre todo si notamos algunos sonidos o letras que no pueden mencionar? Como le comentó, a partir de los 2 años ya se puede llevar a valoración, sobre todo si el niño pues habla poco o casi no habla. Entonces ahí es como un foquito, ¿no? Un foquito rojo en donde pues mi hijo no está bien, hay que llevar la valoración. Igual, pero por ejemplo, en ese sentido que me dice, pues sí, no está de más, ¿no? O sea, llevar a los niños para descartar posibles trastornos del habla o del lenguaje. Entonces, pues si mi inquietud es que, por ejemplo, si la R que se adquiere hasta los 5 años, pero mi hijo a lo mejor todavía tiene 4, pero estoy como que con ese pendiente, pues podemos acercarnos, asesorarnos y ver si es necesario como una valoración, ¿no? Porque meternos a internet pues es como muy fácil, pero eso crea como muchas como paradigmas en los papás. Entonces sí es importante acercarnos con el especialista o que si va a la consulta, por ejemplo, nuestra carrera es como muy multidisciplinaria, nos tenemos que manejar con otros profesionales, ¿no? Entonces el pediatra, que es donde van más los chiquillos, tiene que saber un poquito sobre el área para saber si puede canalizarlo. Exacto, eso yo iba a decir, ¿con quién lo puedo canalizar? En base a esto, licenciada, nos gustaría que nos dijera si alguien de nuestro público está interesado en llevar a sus niños, ¿a dónde puede acudir? Yo trabajo en CERE, está aquí en San Juan de los Lagos, ahí del Campestre, no recuerdo el número, pero igual pues les dejamos aquí como viene el dato. Nosotros damos terapia
también hay fisioterapia, está el foniatra, está pues la parte de nutrición, nosotros en terapia de lenguaje, es como que trabajamos todos en conjunto. Ajá, entonces pues abrimos a partir de las 11 hasta las 8. ¿Tiene algún teléfono que pueda compartirnos? Ahorita no lo tengo en memoria, pero sí se los comparto. Si no, luego no lo pasa y para que lo podamos poner. Sí. Muy bien, muchísimas gracias, licenciada. Gracias. Licenciada Karen, nos gustaría que nos dijera, pues usted, ¿dónde podemos encontrarla? Ok, a mí me pueden encontrar en el centro, está ubicado el centro justo en el centro, en calle Guadalupe 306, se llama CIPIA, Centro Integral de Psicología y Aprendizaje. Ahí justo tenemos terapeuta ocupacional, terapeutas de lenguaje, se brinda también terapia de aprendizaje y terapia psicológica. Ahí también se brindan clases de regularización. Nos dedicamos igual a evaluar esta parte de lenguaje, dar un diagnóstico, dar un tratamiento, lo mismo en la parte psicológica, la ocupacional y de aprendizaje. Muy bien, sí, pues muy completos en donde trabajan. Nos gustaría que nos dijeran un mensaje breve a nuestro público, por favor. Iniciamos con usted, licenciada. Ok, es importante tener en cuenta que las dificultades del habla o del lenguaje son de manera incontroladas, entonces tenemos que ser muy empáticos con las personas o los niños que padecen de estos trastornos, porque tener estas dificultades les causa demasiada tensión y ya son como muy evidentes estas dificultades como para que nosotros o nuestro entorno los haga sentir aún como muy mal por tener como esta dificultad, ¿no? Claro. Lo mejor es si yo, mami o papi, ya estoy viendo que mi pequeño no está teniendo como este desarrollo de acuerdo a la edad, entonces acudir de manera inmediata al especialista para que este problema, que a lo mejor puede ir desapareciendo con el tratamiento adecuado, no se haga más extenso o crezcan incluso con estas dificultades. Así es. Muy bien, muchísimas gracias. Brevemente un mensaje a nuestro público, licenciada, por favor. Como menciona mi compañera, pues es importante que si nosotros vemos algo, ¿no? O sea, en nuestros hijos, acudamos de manera inmediata, o sea, no lo dejemos pasar y siempre pues llegar con el especialista adecuado, ¿no? Eso es importante pues tenerlo siempre en cuenta. Y como especialistas es necesario que pues los papás participen también, o sea, porque son los que pasan más tiempo con los niños, son los que están más ahí con ellos, entonces sí es importante que se trabaje en conjunto con el terapeuta, porque no hay que esperar a que los 50 minutos que pasa en terapia sean como suficientes, ¿no? Porque no lo son. O sea, es importante que en sus entornos, en sus contextos naturales, siga llevando un seguimiento para que el niño o la persona avance muchísimo más rápido. Entonces, sí es importante que lo tengamos muy en cuenta, pero pues muchísimas gracias, licenciada. Pues muchísimas gracias. Agradecemos a nuestras invitadas del día de hoy por habernos acompañado con este tema tan interesante. A ustedes, nuestro público, le agradecemos el placer de su compañía. Mi nombre es Mónica García. Los esperamos el próximo miércoles con otro tema igual de interesante. Thank you.